Hola, gracias por permitirme el privilegio de su compañía para el estudio de hoy. El título de la lección para esta semana es Jesús, el ancla del alma. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Hebreos 6, 19 y 20, y dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay peligro para nosotros en las situaciones difíciles. Las pruebas pueden llevarnos a la autocompasión y la falta de fe, nos hacen perder el sentido espiritual, nos llevan al desánimo y a apartarnos de Dios. Entonces dejamos de crecer en la comprensión y experiencia del Evangelio. Al considerar las ideas principales de esta lección, encontramos que Jesús es la personificación de la promesa inquebrantable de salvación por parte de Dios. Gustar de la buena palabra. Hebreos 6, 4 y 5 nos dice lo que reciben los creyentes fieles a Cristo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ser iluminados es ser apartados de las tinieblas, salir del poder de Satanás a Dios que es luz. Es la liberación de la ignorancia y del pecado. Es experimentar la conversión. Al decir gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, se refiere a una misma cosa. El Espíritu Santo es el más grande don de Dios a la Iglesia cristiana, mediante quien nos imparte su gracia y nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. Gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, hace referencia a experimentar la verdad del Evangelio y comenzar a disfrutar lo que Dios tiene preparado para los creyentes. En el futuro, la resurrección, la transformación a lo incorruptible y la vida eterna. Mientras tanto, en el presente, una vida nueva y una mente renovada en Cristo. Al igual que el pueblo de Israel, que en el desierto experimentó la gracia de Dios y con todo y eso apostató, nosotros también corremos peligro a pesar de todas las evidencias del amor y de la gracia de Dios. Imposible de renovar. Cuando una persona ha conocido y experimentado la salvación y decide romper su relación con Cristo, se encuentra en una situación como la que señala Hebreos 6, 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Decir que es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento suena duro. Esto no se refiere a quien fracasa a veces en la batalla contra el viejo hombre y la carne, sino más bien a aquellos que, como dice Pablo, están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La crucifixión de Jesús sucedió porque los dirigentes judíos lo consideraban un enemigo poderoso y peligroso. Lo veían como una amenaza para su supremacía y autonomía. Cuando un creyente, que aceptó y experimentó en algún momento la salvación, decide que Jesús es una amenaza para su vida centrada en el yo, que para ser cristiano hay que negarse a sí mismo y tomar la cruz, crucificando al mundo y al viejo hombre, y decide que Jesús es una amenaza para el tipo de vida que quiere vivir y opta por terminar su relación con él, está listo para crucificar de nuevo a Jesús. Lo que hace que sea imposible la renovación del arrepentimiento es una cuestión de elección. El que elige alejarse de Cristo no tiene cómo arrepentirse, porque fuera de Cristo no hay salvación. El que elige no alejarse de Cristo tiene esperanza de salvación. No queda más sacrificio por los pecados. Siendo que solo en Jesús hay salvación, rechazarlo a Él y su sacrificio deja al pecador sin perdón. En Hebreos 10, 26 al 29 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El que peca voluntariamente, rechazando la verdad que ha conocido, está pisoteando al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre de Jesús y afrenta al Espíritu Santo. Pisotear al Hijo de Dios es rechazar el gobierno de Jesús, tratarlo como un enemigo a quien hay que quitar del trono y ponerlo bajo los pies. Por cierto, eso es lo que Lucifer quiso hacer en el cielo, y lo que el inicuo que menciona Pablo en 2 Tesalonicenses 2 intentaría hacer. Tener por inmunda la sangre del pacto es rechazar el sacrificio de Jesús, considerándola carente de poder purificador. Y afrentar al Espíritu de gracia implica la arrogancia, la insolencia, la soberbia contra los llamados del Espíritu Santo. Es insultar al Espíritu Santo rechazando la oferta de la gracia de Dios. Cosas mejores. En Hebreos 6, 9 al 12, Pablo habla de las cosas buenas que los hebreos han hecho. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El amor a Dios no se expresa a través de actos religiosos, sino en actos de amor hacia los demás, especialmente los necesitados. Y aunque el conocimiento es importante y necesario, la esperanza se mantiene viva y se fortalece mediante la fe expresada en actos de amor. Jesús, el ancla del alma. Dios nos garantiza el cumplimiento de sus promesas mediante lo que dice en Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es el juramento hecho a Abraham y a David. Moisés apela al juramento hecho a Abraham para conseguir el perdón de Dios para Israel después de la apostasía con el becerro de oro, y el salmista al juramento hecho a David. Estos juramentos encuentran su cumplimiento en Jesús, la simiente de Abraham, quien ascendió y se sentó en el trono de David. Lo otro que nos da seguridad es el hecho de que Jesús se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 6, 19 y 20 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. La ascensión y entronización de Jesús da certeza a nuestra salvación. La presencia de Jesús ante el Padre es el ancla del alma sujeta al trono de Dios. Para tener nuestra seguridad en Cristo, para tener en Jesús el ancla del alma, debemos negarnos a nosotros mismos y someternos totalmente a Él. Debemos tener en cuenta que la guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La rendición del yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, pero para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse a Dios.